Continuó. Luego se me ocurrió que en lugar de eso podía suicidarme o dejarme gravemente herido y hacerle saber el motivo de haberlo hecho. Si me laceraba la cara, desearía que me mirase y se preguntase por qué. ¿Por qué iba alguien a hacerse eso a sí mismo? Hasta que luego, años más tarde, atase cabos y se diese golpes contra la pared. En ocasiones era Chiara quien debía ser eliminada. Ya sabía lo que pretendía. Era de mi edad y su cuerpo estaba más que preparado para él. Más que el mío, me preguntaba. Ella iba detrás de él, eso quedaba claro. Mientras que yo todo lo que deseaba era una noche con él, solo una noche, incluso una hora, aunque solamente fuese para determinar si quería pasar alguna otra más con él después de la primera. De lo que no quise darme cuenta fue de que su ansia por poner a prueba el deseo no era más que una estratagema para obtener lo que queríamos sin tener que admitir que lo pretendíamos. Me dio pavor pensar lo experimentado que podía ser él, si era capaz de ser tantos amigos a las pocas semanas de estar aquí. Simplemente figúrate cómo sería su vida en su casa. Imagina dejarle suelto en un campus universitario urbano como el de Columbia, donde impartía clases. El asunto con Chiara ocurrió con tal facilidad que no hubo tiempo para conjeturas. Le encantaba irse con ella a dar un paseo y alejarse mar adentro, montados en la barca de remos de doble casco. Él remando mientras ella ganduleaba al sol y se quitaba el sujetador cuando ya se habían parado lejos de la costa. Yo observaba. Temía perderlo en su favor. Temía también perderla a ella en favor de él. Aún así, la idea de los dos juntos no me angustiaba. Me la ponía dura, aunque no sabía si era provocado por el cuerpo de Chiara desnudo tumbado al sol, por él, de él junto a ella, o los dos juntos. Desde donde yo estaba en la barandilla del jardín que daba al peñasco, podía forzar la vista y conseguir verlos tumbados al sol, el uno junto al otro, probablemente besuqueándose, ella colocando de vez en cuando un muslo sobre el de él, hasta que unos minutos después él hacía lo mismo. No se habían quitado los bañadores. Eso me confortaba, pero cuando tiempo después los vi bailando una noche, algo me dijo que esos no eran los movimientos de alguien que se había limitado a meterse mano. En realidad me gustaba verlos bailar juntos. Quizá observar cómo se contoneaba así con alguien me hizo darme cuenta de que ahora estaba cogido, que no existían motivos para la esperanza. Y esto era algo bueno, ayudaría a mi recuperación. Tal vez pensar de esta forma era ya una señal de que la reparación estaba en camino. Había rozado la zona prohibida y había sido perdonado con bastante facilidad. Pero cuando a la mañana siguiente me dio un vuelco el corazón al verle en nuestro lugar habitual del jardín, supe que desearles lo mejor y anhelar una recuperación no tenía nada que ver con lo que aún requería de él. Se le aceleraba el corazón al verme entrar en la habitación. Tenía serias dudas. Me ignoró aquella mañana de la misma forma que yo le ignoraba a él, a propósito, para sacarme de mis casillas, para protegerse, para demostrar que no significaba nada para él. O no era consciente, de la misma forma en que, a veces, las personas más observadoras son incapaces de entender los signos más obvios, pues simplemente no están prestando atención, no les interesa, no les preocupa. Cuando él y Chiara bailaban, veía cómo ella pasaba su muslo entre las piernas de él, y los había pillado luchando en broma rebozados en la arena. ¿Cuándo había comenzado? ¿Y por qué no estaba yo allí cuando se inició? ¿Y por qué no me lo comunicaron? ¿Por qué no era capaz de reconstruir el momento en el que pasaron de X a Y? Estoy seguro de que había muchas señales a mi alrededor. ¿Por qué no era consciente de ello? Comencé a pensar solamente en lo que harían juntos. Habría hecho cualquier cosa para arruinar todas y cada una de las oportunidades que tuviesen de estar solos.
Ah, habría inventado difamaciones del uno contra el otro para luego contarle la reacción al otro. Pero también quería ver cómo lo hacían ellos mismos. Quería estar presente, que me debiesen algo y ser su cómplice necesario, su intermediario. El peón que se había convertido en algo tan vital, tanto para el rey como para la reina, que era ahora el dueño del tablero. Comencé a decir cosas agradables sobre ambos, fingiendo no tener ni idea de cómo marchaba todo entre ellos. Él pensaba que yo estaba siendo muy coqueto. Ella dijo que sabía cuidarse sola. ¿Estás intentando emparejarnos?, me preguntó ella con un cierto tono de burla en su voz. De todos modos, a ti, ¿qué más te da?, me preguntó él. Le describí el cuerpo de ella desnudo, que había contemplado 2 años antes. Quería que se excitase. Daba igual lo que desease, siempre y cuando estuviese excitado. A ella también le describí su cuerpo, pues quería ver si su pasión se parecía a la mía, para así compararlas y comprobar cuál de las dos era auténtica. ¿Estás intentando hacer que me sienta atraído por ella? ¿Qué problema habría en ello? Ningún problema, excepto que a mí me gusta ir por mi cuenta, si no te importa. Me llevó un tiempo entender lo que buscaba en realidad. No solo quería que se excitase en mi presencia o hacer que me necesitase, sino que le animaba a hablar sobre ella a sus espaldas. Iba a convertir a Chiara en el cotilleo entre dos hombres. Eso permitiría un calentamiento de ambos a través de ella, salvar la distancia entre los dos al admitir que nos atraía la misma mujer. Tal vez solo quisiese hacerle saber que me gustaban las chicas. Mira, es muy amable por tu parte y te lo agradezco, pero déjalo. Su rechazo me indicaba que él no iba a seguirme el juego. Me puso en mi lugar. No, él es muy noble, pensé. No como yo, insidioso, siniestro y básico. Eso potenció mi agonía y provocó en mí unas marcas de vergüenza. Ahora, además de la deshonra de desearle de la misma manera que Chiara, le respetaba, le temía y le odiaba, por conseguir que me odiase a mí mismo. La mañana siguiente de verles bailar no hice ningún ademán de ir a correr con él, ni tampoco lo hizo él. Cuando finalmente lo saqué a colación, puesto que el silencio sobre la materia se había vuelto insoportable, me dijo que ya había ido. Está siendo un poco dormilón últimamente. Qué listo es, pensé yo. De hecho, durante las últimas mañanas me había acostumbrado tanto a que me esperase, que me confié y dejé de preocuparme de cuándo me levantaba. Así aprenderé. A la mañana siguiente, a pesar de que yo quería ir a nadar con él, ir al piso de abajo habría sido como la reacción de alguien escarmentado tras una eventual regañina. Así que me quedé en mi habitación, tan solo para demostrar que estaba en lo cierto. Oí cómo andaba con cuidado por el balcón, casi de puntillas. Me estaba evitando. Bajé mucho más tarde. Para entonces él ya se había ido a entregar las correcciones y recoger las últimas traducciones de la señora Milani. Dejamos de hablar. Incluso cuando compartíamos espacio por las mañanas, las conversaciones eran a lo sumo vagas y superfluas. A eso ni siquiera se le podía llamar charlar. No le molestaba. Probablemente ni lo había reconsiderado. ¿Cómo puede haber gente que atraviese un infierno para estar más cerca de otra persona mientras ésta no tiene ni la más remota idea de nada y ni tan siquiera le dedica un pensamiento durante semanas o intercambia unas palabras con él? ¿Podría Oliver imaginarse algo? ¿Debía hacérselo saber? El romance con Chiara comenzó en la playa. Después dejó de lado el tenis y comenzó a dar paseos en bici por las tardes con ella y sus amigos a través de las lejanas colinas del oeste paralelas a la costa. Cierto día, cuando eran demasiados para ir a montar en bici, Oliver se giró y me preguntó si no me importaba dejarle mi bicicleta a Mario, pues yo no la estaba utilizando. Hizo que volviese a cuando tenía 6 años. Me encogí de hombros, dando a entender un adelante. Me daba completamente igual. Pero en cuanto se fueron, subí corriendo a mi cuarto y rompí a llorar sobre mi almohada. Alguna noche nos encontrábamos en Le Dancing. Nunca podíamos pronosticar cuándo aparecería Oliver. Tan solo salía a escena e igual de repentinamente desaparecía, una vez solo, otras acompañado. Cuando Chiara venía a nuestra casa como había hecho desde que era una niña, se sentaba en el jardín y miraba hacia afuera,
a la espera de su llegada. Entonces, mientras pasaba el tiempo ya no teníamos nada más que decirnos, me preguntaba, ¿Soliver? Fue a ver a la traductora, o bien, está en la biblioteca con mi padre, o está por la playa. Bueno, pues entonces me voy. Dile que he estado aquí. Se acabó, pensé. Mafalda negó con la cabeza con una mirada de reproche compasivo. Ella es una bebé, él un profesor universitario. ¿No podía haber buscado a alguien de su edad? Nadie te ha preguntado nada, soltó Chiara, que lo había oído y no estaba dispuesta a ser criticada por una cocinera. No se te ocurra hablarme así o te partiré la cara en dos, dijo nuestra cocinera napolitana a la vez que le levantaba con ademán amenazante la palma de la mano. Aún no ha cumplido los 17 y ya va por ahí levantando pasiones con los pechos al aire. ¿Se cree que soy nueva? Podía imaginarme perfectamente a Mafalda inspeccionando las sábanas de Oliver cada mañana, o comparando información con la criada de Chiara. No se le podía escapar ningún secreto a esta red de amas de casa perpetuamente informadas. Miré a Chiara. Sabía que estaba dolida. Todo el mundo sospechaba que había algo entre ellos. Por la tarde él solía decir que iba al cobertizo junto al garaje a coger una bici para acercarse al pueblo. 1 hora y media después había vuelto. La traductora solía decir. La traductora, la voz de mi padre resonaba mientras me hacía un coñac vespertino. Sí, la traductrice, canturreaba Mafalda. En ocasiones nos encontrábamos fortuitamente en el pueblo. Un día estaba yo sentado en el café donde algunos de nosotros solíamos quedar por las noches después del cine o antes de ir a la discoteca, cuando vi a Chiara y Oliver salir hablando de un callejón contiguo. Él iba comiendo un helado con una mano mientras que ella se agarraba su brazo libre con los dos suyos. ¿De dónde habían sacado el tiempo para intimar tanto? Daba la sensación de que tenían una conversación interesante. ¿Qué estás haciendo tú aquí?, me dijo al verme. Usó un tono de broma tanto para cubrirse las espaldas como para ocultar que habíamos dejado de hablarnos del todo. Pensé que era un truco barato. Nada, pasaré el rato. ¿No se te ha pasado ya la hora de irte a la cama? Mi padre no cree en los horarios, me defendí. Chiara estaba aún sumida en un profundo pensamiento. Evitaba mirarme a los ojos. ¿Le habría dicho las cosas bonitas que yo había estado diciendo sobre ella? Parecía molesta. ¿Le importunaba mi repentina intromisión en su pequeño mundo? Recordé el tono de voz que había utilizado la mañana que perdió los papeles con Mafalda. Una sonrisa de satisfacción planeó sobre su rostro. Estaba a punto de decir algo cruel. Nunca hubo horarios en su casa, ni control ni supervisión, nada. Por eso es un chico tan bueno y educado, ¿no crees? No tiene nada contra lo que rebelarse. ¿Eso es cierto? Supongo, respondí intentando quitarle importancia antes de que siguiesen por allí. Todos tenemos nuestra propia forma de rebeldía. ¿Ah, sí?, preguntó él. Dinos una, metió baza Chiara. No lo entenderíais. Es que Lea Pauseland, me interrumpió Oliver, intentando cambiar de tema, pero quizá también para salir en mi ayuda y demostrarme, aun sin dar tal sensación, que no había olvidado nuestra conversación anterior. Estaba intentando rescatarme tras aquella pequeña pulla acerca de la hora a la que me acuesto, o esto era el comienzo de otra broma a mi costa. Surgió en su rostro una mirada neutral e inflexible. ¿Echie? Ella nunca había oído hablar de Pauseland. Le lancé una mirada cómplice. Él la recibió, pero no mostró ni un ápice de connivencia en sus ojos cuando finalmente me la devolvió. ¿De qué lado estaba? Un poeta, susurró mientras comenzaban a dirigirse paseando hacia el centro de la piazzetta y me dedicó un improvisado luego. Vi cómo buscaban una mesa vacía en uno de los cafés adyacentes. Mis amigos me preguntaron si él estaba tirándole los tejos a ella. No lo sé, respondí yo. ¿Entonces lo estaba haciendo? Eso tampoco lo sabía. Me encantaría estar en su lugar. ¿Y a quién no? Pero yo estaba en el cielo. Que recordase la conversación que habíamos tenido sobre Celan me aportó una especie de tónico que no había experimentado durante muchos días.
Contagiaba todo lo que tocaba. Una simple palabra, una mirada y me llevaba al cielo. Al fin y al cabo, ser así de feliz quizá no fuese tan difícil. Todo lo que debía hacer era buscar una fuente de felicidad en mí mismo y no esperar a que los demás me la proporcionasen la próxima vez. Recordé la escena de la Biblia en la que Jacob le pide agua a Raquel, y al oírle pronunciar las palabras que le habían sido profetizadas, alza sus manos al cielo y besa la tierra junto al pozo. Yo judío, Celan judío, Oliver judío. Estábamos en un medio gueto, medio oasis, en un mundo que en otras circunstancias hubiese sido cruel e inválido, donde sentirse confundido entre extraños dura poco, donde no malinterpretamos a nadie y nadie nos juzga mal, donde una persona simplemente conoce a otra y la conoce tan bien que alejarse de tal intimidad se considera galut, la palabra hebrea para definir el exilio y la dispersión. Entonces, ¿era él mi hogar, mi vuelta a casa? Tú eres el retorno al hogar. Cuando estoy contigo y estamos bien juntos no deseo nada más. Consigues que me guste quién soy y en lo que me convierto cuando estás conmigo, Oliver. Si existe la verdad en el mundo, es también de cuando estoy contigo. Y si algún día encuentro el coraje para decirte mi verdad, recuérdame que encienda una vela de agradecimiento en todos los altares de Roma. Nunca se me ocurrió pensar que si bien una palabra suya podía hacerme tan feliz, otra me destruiría con igual facilidad. Si no quería ser infeliz, debía aprender a tener cuidado de esas pequeñas alegrías. A pesar de ello, aquella misma noche utilicé la euforia embriagadora del momento para hablar con Marcia. Bailamos hasta pasada la medianoche. Luego la acompañé a la casa a través de la costa. Después nos detuvimos. Comenté que me asaltaba la tentación de pegarme un baño, con la esperanza de que ella me quitase la idea de la cabeza. Sin embargo, me dijo que a ella también le gustaba bañarse por la noche. Nos deshicimos de la ropa en un segundo. ¿No estás conmigo porque te has enfadado con Chiara, no? ¿Por qué voy a estar enfadado con Chiara? Por culpa de él. Negué con la cabeza y fingí poner cara de asombro para darle a entender que no concebía de dónde se podía haber sacado tales ideas. Me pidió que me girase y que no la observase mientras usaba su suéter para secarse el cuerpo. Simulé echarle una ojeada clandestina, pero fui muy obediente e hice lo que me pidió. No me atreví a exigirle que no echase un vistazo cuando me vestía, pero ella fue lo suficientemente atenta como para mirar hacia otro lado. Cuando ya no estábamos desnudos, la cogí de la mano y la besé en la palma, luego en los espacios de los dedos, a continuación en la boca. Le costó devolverme el beso, pero después no quería parar. Quedamos en encontrarnos en el mismo sitio de la playa al día siguiente por la tarde. Le dije que estaría allí antes que ella. Pero no se lo digas a nadie, dijo ella. Hice un gesto que simulaba que le echaba la cremallera a mi boca. A la mañana siguiente, durante el desayuno, les dije a mi padre y a Oliver que casi lo habíamos hecho. ¿Y por qué no lo hicisteis?, preguntó mi padre. No sé. El que no lo intenta siempre se lamenta. Oliver se estaba burlando y a la vez apoyándome con ese refrán tan manido. Solamente tenía que haber encontrado el valor para extender la mano y tocarla. Ella hubiese dicho que sí, comenté. En parte para eludir cualquier crítica posterior de alguno de ellos y en parte para demostrarles que cuando se trata de reírse de uno mismo, sé cómo administrarme la dosis solito. Muchas gracias. Estaba presumiendo. Inténtalo luego, comentó Oliver. Esto es lo que hacía la gente que estaba segura de sí misma, pero también me daba la sensación de que tramaba algo. Pero también me daba la sensación de que tramaba algo que no se atrevía a mostrar. Quizá porque había algo ligeramente inquietante detrás de su estúpido pero bien intencionado inténtalo luego. O estaba criticándome, o riéndose de mí, o viendo a través de mí. Me dolió cuando por fin soltó lo que guardaba. Solamente alguien que me hubiese descifrado a la perfección podía haberlo dicho. Si no es luego, ¿cuándo?
A mi padre le gustó. Si no es luego, ¿cuándo? Le recordaba el famoso mandato judicial del rabino Hillel. Si no es ahora, ¿cuándo? Oliver intentó instantáneamente retirar su comentario hiriente. Yo sin duda lo volveré a intentar, y después otra vez. Esta era la versión suavizada. Sin embargo, inténtalo luego era el túpido velo que había corrido sobre sí, no es luego cuándo. Repetí su frase como si fuese un mantra profético que mostrase cómo vivía él su vida y cómo yo intentaba vivir la mía. Al corear lo que había salido de su boca, me aventuraba a adentrarme por un pasadizo a algún tipo de verdad inferior que hasta entonces me había estado esquivando, una realidad sobre mí, sobre mi vida, sobre los demás y sobre mí con los demás. Inténtalo luego, eran las últimas palabras que me decía a mí mismo cada noche cuando me juré que iba a hacer algo para atraer a Oliver. Inténtalo luego quería decir, ahora no tengo el coraje. Las cosas no estaban listas en ese instante. No sabía de dónde iba a sacar el valor y la determinación para intentarlo luego. No obstante, tener la intención de hacer algo en lugar de sentarme pasivamente me hizo sentir que ya estaba realizándolo, como si estuviese recogiendo los beneficios de un dinero que no había invertido, ni mucho menos ganado. También sabía que estaba construyendo un fortín alrededor de mi vida con muchos inténtalo luego, y que los meses, las estaciones, los años enteros podían escaparse de mis manos con un simple san inténtalo luego en el santoral de cada día. Inténtalo luego funcionaba para gente como Oliver. Si no es luego, ¿cuándo? Era mi doctrina. Si no es luego, ¿cuándo? Y se me había descubierto y había destapado todo y cada uno de mis secretos con esas 5 afiladas palabras. Tenía que hacerle saber que me resultaba totalmente indiferente. Lo que hizo que cayese en barrena fue cuando hablé con él unas cuantas mañanas después en el jardín y me enteré no solo de que estaba haciendo oídos sordos a todos mis halagos de parte de Chiara, sino que también de que iba desencaminado. ¿Qué quieres decir con que voy desencaminado? No estoy interesado. No sabía si quería decir que no estaba interesado en discutir o que no estaba interesado en Chiara. Le interesa a todo el mundo. Bueno, igual sí, pero a mí no. Aún no lo tenía claro. Había en su voz algo seco, molesto y meticuloso. Pues yo has visto. Lo que viste no era de tu incumbencia, y de cualquier forma yo no le estoy siguiendo el juego ni a ella ni a ti. Le dio una calada al cigarro y después me echó una mirada amenazante y heladora que podía haber cortado mis entrañas con la precisión de una artroscopia. Me encogí de hombros. Pues lo siento mucho, y volví a mis libros. Una vez más había sobrepasado mis límites y no tenía forma de salir con refinamiento, a no ser que admitiese que había sido terriblemente indiscreto. Quizás deberías intentarlo tú, soltó. Nunca le había oído expresarse en un tono tan radiante. Normalmente era yo el que titubeaba en los límites del decoro. Ella no querría tener ningún tipo de relación conmigo. ¿Tú querrías? ¿Hacia dónde nos dirigíamos y por qué tenía la sensación de que unos pasos más adelante me aguardaba una trampa? No, respondí con cautela, sin darme cuenta de que mi falta de confianza había hecho que mi no sonase casi como una pregunta. ¿Estás seguro? ¿Había estado de alguna manera dándole a entender todo este tiempo que la deseaba? Levanté la cabeza para mirarle y dar así la sensación de que estaba respondiendo a un reto con otro reto. ¿Qué sabrás tú? Sé que te gusta. No tienes ni idea de lo que me gusta, espeté, ni idea. Procuraba que sonase con un tono de superioridad y misterio, como si me estuviese adentrando en una esfera de la condición humana sobre la que alguien como él no había oído hablar jamás. Sin embargo, solo había conseguido sonar malhumorado e histérico. Un lector del alma humana menos más astuto hubiese visto en mis constantes negociaciones los terroríficos signos de la admisión nerviosa en busca de una excusa con respecto a Chiara. Un observador más sagaz, por otra parte, lo hubiese considerado un preámbulo a una verdad totalmente distinta. Abre la puerta del todo a tu cuenta y riesgo. Créeme, no quieres oír.
Quizás deberías irte ahora que aún estás a tiempo. Pero también sabía que si era cierto que él mostraba claros signos de sospechar la verdad, yo haría un mayor esfuerzo para quitarle la idea de inmediato. Si en cambio no sospechaba nada, entonces mis palabras nerviosas le dejarían indiferente de igual forma. Al final yo estaría más contento si él pensaba que yo deseaba a Chiara que si forzaba más la situación y conseguía que me tropezase una y otra vez conmigo mismo. Me habría quedado sin palabras y habría ido donde mi cuerpo quería ir muchas horas antes, sin ninguna agudeza preparada. Me pondría muy, muy rojo por haberme ruborizado, haber confundido las palabras y finalmente de haberme derrumbado. ¿Y entonces dónde estaría? ¿Qué diría él? Mejor hundirme ahora, pensé, que vivir otro día más barajeando las posibles soluciones al inténtalo luego. No, mejor que no lo supiese nunca. Podría vivir con eso. Siempre, siempre podría vivir con eso. Ni siquiera me sorprendió ver lo fácil que me resultó aceptarlo. Y aún así, sin previo aviso, surgió de repente un momento tan dulce entre ambos que las palabras que deseaba decirle casi se me caían de los labios. Un momento de bañador verde los llamaba, incluso después de que mi teoría de los colores fuese refutada y me quitase todas las esperanzas de esperar bondad durante los días azules o tener cuidado con los días rojos. La música era un tema de fácil discusión entre nosotros, sobre todo cuando yo estaba al piano, o cuando él quería que tocase algo a la manera de tal o de cual. Le gustaban las combinaciones de dos, tres o cuatro compositores en armonía en la misma pieza transcritos por mí. Cierto día Chiara comenzó a tararear una melodía de la lista de éxitos y de repente, ya que era un día muy ventoso y no había nadie que fuese a la playa y ni siquiera había nadie fuera de casa, todos nuestros amigos se reunieron alrededor del piano del salón, mientras yo improvisaba una variación de Brahms sobre una interpretación de Mozart de esa misma canción. ¿Cómo lo consigues?, me preguntó una mañana mientras descansaba en el cielo. En ocasiones, la única forma de entender a un artista es ponerse en su lugar, adentrarse en él. Después el resto fluye de forma natural. Volvimos a hablar sobre libros. Yo casi nunca había hablado de literatura con nadie salvo con mi padre. O dialogábamos sobre música, sobre los filósofos presocráticos, sobre las universidades americanas. O si no, estaba Bimini. La primera vez que se inmiscuyó en nuestras mañanas fue precisamente el día que estuve tocando la última variación de Brahms sobre una variación de Handel. Su voz rompió el intenso calor de media mañana. ¿Qué estáis haciendo? Trabajar, respondí. Oliver, que estaba tumbado sobre su estómago al borde de la piscina, miró hacia arriba mientras le caía el sudor entre sus omóplatos. Yo también, respondió cuando ella se giró y le hizo la misma pregunta. Tú estabas hablando, no trabajando. Es lo mismo. Ojalá yo pudiese trabajar, pero nadie me da trabajo. Oliver, que no la había visto nunca antes, me miró completamente impotente, como si no conociese las reglas de la conversación. Oliver, te presento a Bimini, nuestra vecina de al lado. Ella le ofreció la mano y él la sacudió. Nacimos el mismo día, pero ella tiene 10 años. Es también un genio. ¿Es verdad o no que eres un genio, Bimini? Eso dicen, pero a mí me da la sensación de que puede que no lo sea. ¿Y eso por qué?, indagó Oliver, asegurándose de no sonar demasiado condescendiente. Sería de muy mal gusto por parte de la naturaleza el haberme hecho un genio. ¿Cómo dices? Oliver parecía más asombrado que nunca. No lo sabe, ¿no? Me preguntó delante de él. Negué con la cabeza. Dicen que no viviré mucho tiempo. ¿Por qué dices eso? Parecía totalmente aturdido. ¿Cómo lo sabes? Todo el mundo lo sabe, tengo leucemia. Pero eres preciosa, con una apariencia muy sana y muy inteligente, protestó. Pues eso, una broma de mal gusto. Oliver, que ahora estaba de rodillas en la hierba, había tirado su libro al suelo. Quizá podrías venir un día a mi casa a leerme algo, dijo ella. Soy muy buena chica y tú pareces un buen chico también. Bueno, adiós, trepó el muro. Y siento haberte asustado como un fantasma, pero... Casi se podía ver cómo intentaba retractarse de una metáfora tan macabra.
Si la música no nos había acercado ya lo suficiente, al menos durante aquel día y por unas horas, la aparición de Bimini lo consiguió. Charlamos acerca de ella toda la tarde. No tenía que buscar cosas sobre las que dialogar. Él se, él se encargó de hacerlo y preguntar casi todo el rato. Oliver estaba hipnotizado. Por una vez no hablaba sobre sí mismo. Muy pronto se hicieron amigos. Ella siempre esperaba a que él volviese de correr o nadar por la mañana, y juntos caminaban hasta la puerta y bajaban, de forma indefectiblemente cautelosa, las escaleras, para dirigirse a una de las enormes rocas, donde se sentaban y conversaban hasta que era la hora de desayunar. Nunca había visto una amistad tan bonita o tan intensa. No estaba celoso, y nadie, y yo mucho menos, se atrevía a interponerse entre ellos o a espiarles. Nunca olvidaré cómo ella le daba la mano una vez que había abierto la verja hacia las escaleras que daban a las rocas. Pocas veces se aventuraba a ir tan lejos a no ser que fuese acompañada de alguien más mayor. Cuando recuerdo aquel verano, nunca soy capaz de ordenar los eventos. Hay algunas escenas cruciales. Por lo demás, todo lo que recuerdo son momentos repetidos. El ritual matutino y posterior al desayuno. Oliver tirado en la hierba o junto a la piscina, y yo sentado en mi mesa. Más tarde ir a correr o a nadar. Luego él cogía la bicicleta e iba hasta el pueblo al ver a la traductora. La comida en la mesa larga y a la sombra del otro jardín, o comíamos dentro, siempre con un invitado o dos a la labor del almuerzo. Las horas vespertinas, espléndidas y opulentas, repletas de sol y silencio. Luego están las escenas secundarias. Mi padre preguntándose siempre qué hacía yo con todo mi tiempo, porque estaba siempre solo. Mi madre recomendándome que hiciese nuevos amigos, si los viejos no me interesaban, y sobre todo que no estuviese constantemente por casa. Libros, libros y más libros, siempre con libros y todos esos cuadernos de notas. Ambos me pedían que jugase más al tenis, que fuese a bailar más al menudo, que conociese a gente, que averiguase por sí mismo por qué los demás son tan necesarios en la vida, y no solo cuerpos extraños a los que acercarse furtivamente. Haz locuras si crees que debes, me decían todo el tiempo, fisgoneando constantemente para destapar los posibles signos misteriosos y reveladores en un corazón roto que de manera torpe, indiscreta y devota ambos deseaban esconder, como si yo fuese un soldado que se hubiese extraviado en su jardín y necesitase que le curasen las heridas de forma inmediata o de lo contrario moriría. Siempre puedes hablar conmigo. Yo también tuve tu edad, solía decir mi padre. Las cosas que sientes y crees que solamente las sientes tú, créeme. Yo las he vivido y sufrido también, y en más de una ocasión. Ah, algunas aún no las he superado, y otras las sigo ignorando como lo puedes hacer tú hoy, y aún así conozco casi cada recodo, cada guarida, cada estancia del corazón humano. Había otras escenas, el silencio de las sobremesas. Algunos dormían, otros trabajaban, otros leían, todo el mundo ensimismado bajo profundas tonalidades. Esas horas celestiales en las que las voces del mundo más allá de nuestra casa se filtraban tan suavemente que estaba seguro de haberme quedado dormido. El tenis al atardecer, duchas y cócteles, la espera de la cena, de nuevos invitados, la cena, su segundo viaje a la traductora, un paseo hasta el pueblo y el retorno a casa ya de noche, a veces solo, a veces con amigos. Luego están las excepciones, la tarde tormentosa en la que nos sentamos en el salón a escuchar música y el granizo apedreando cada ventana de la casa. Las luces se apagaron, la música se terminó y todo lo que teníamos eran nuestras caras. Una tía mía mofándose de sus años horribles en San Luis, Missouri, que ella pronunciaba Saint Louis. Mi madre siguiendo la pista al olor del té y de fondo. Desde la cocina del piso de abajo, las voces de Manfredi y Mafalda, algún susurro de alguna pareja discutiendo con estruendosos siseos. Bajo la lluvia la figura cubierta, delgada y encapuchada del jardinero luchando contra los elementos, arrancando hierbajos incluso bajo la lluvia. Mi padre haciéndole señas con los brazos a través de las ventanas. Vuelve, Anchise, vuelve. Ese hombre me asusta, solía decir mi tía. Ese bicho raro tiene un corazón de oro, decía mi padre.
pero todos esos momentos estaban tintados de miedo, como si el miedo fuese un espectro amenazador, o un ave extraña y perdida atrapada en nuestro pueblo, cuya ala negra como el hollín cobijaba a todos los seres vivos bajo una sombra que nunca se desvanecía. No sabía quién temía, ni por qué me preocupaba tanto, ni por qué esto, que podía causar el pánico de forma tan fácil, se parecía a menudo tanto a la esperanza, y al igual que la ilusión en los momentos más negros, me brindaba alegría, alegría ficticia, una alegría con la soga al cuello. El vuelco que me daba el corazón cuando le veía de forma inesperada me horrorizaba y me excitaba a la vez. Tenía miedo cuando aparecía, miedo cuando no lo hacía, miedo cuando me miraba y más miedo aún cuando no lo hacía. Al final la agonía me agotaba y durante las tórridas tardes simplemente me rendía y me echaba a dormir en el sofá del salón. Y a pesar de estar durmiendo, sabía a la perfección quién estaba en el salón, quién había entrado o salido de puntillas, quién estaba allí de pie, quién me observaba y durante cuánto tiempo, quién intentaba coger el periódico de hoy procurando hacer el menor ruido posible, para después darse por vencido y buscar el listado de películas del día sin preocuparse de si me despertaba o no. El miedo nunca se disipaba. Me despertaba con él y observaba cómo se entornaba en alegría cuando le oía ducharse por la mañana y sabía que desayunaría con nosotros, pero se truncaba cuando, en lugar de tomar café, atravesaba rápido la casa y se ponía de inmediato a trabajar en el jardín. A mediodía la agonía de la espera por oír si se dirigía a mí era más de lo que podía soportar. Sabía que en una hora o dos el sofá sería mi destino. Me odiaba a mí mismo por sentirme tan desdichado, tan extremadamente invisible, tan enamorado, tan risueño. Solo dime algo, tócame, Oliver. Mírame el tiempo suficiente y observa bien las lágrimas de mis ojos. Llama de noche a mi puerta y comprueba que la he dejado entreabierta para ti. Entra. Siempre hay sitio en mi cama. Lo que más temía eran los días en los que no le veía durante largos periodos de tiempo, tardes enteras sin saber dónde había estado. En ocasiones le descubriría cruzando la piazzetta o hablando con alguien que yo nunca había visto por allí. Pero eso no contaba, porque en la pequeña piazzetta donde la gente se arremolinaba a la hora del cierre, él ni siquiera me miraba. Solamente asentía con la cabeza, gesto que parecía más propio para dedicárselo a mi progenitor, de quien daba la casualidad de que yo era hijo, que a mí. Mis padres, pero sobre todo mi papá, no podían estar más a gusto con su presencia. Oliver estaba actuando mejor que la mayoría de nuestros residentes. Ayudaba a mi padre a organizar sus papeles, se hacía cargo de la mayoría de su correspondencia extranjera y estaba claramente sacando adelante a su propio libro. Lo que hiciese en su vida privada y con su tiempo libre era asunto suyo. Si la juventud tuviese que ir al trote, entonces ¿quién iría al galope?, decía un refrán chapucero de mi padre. Dentro de la estructura de nuestra casa, Oliver parecía no hacer nada mal. Ya que ellos nunca se preocupaban por sus ausencias, creí que sería más seguro no mostrar nunca la ansiedad que a mí me provocaban. Mencionaba sus faltas solo cuando alguno de los dos se preguntaba dónde podría estar. Fingía estar tan sorprendido como ellos. Sí, es verdad, lleva mucho tiempo fuera. No, no tengo ni idea. Y también tenía que controlar no parecer demasiado sorprendido, pues eso podría despertar sospechas y alertarles de que algo me ocurría. Descubrían las cosas hechas de mala fe en cuanto las veían. De hecho, me sorprendía que aún no se lo hubiesen imaginado. Siempre me habían dicho que me encariñaba demasiado rápido con la gente. Aquel verano, sin embargo, me di cuenta por fin de a qué se referían con encariñarse demasiado rápido. Obviamente ya había ocurrido antes y es muy probable que ya se hubiesen percatado de ello cuando yo aún era muy joven para darme cuenta solo. Aquello había ejercido una gran influencia en sus vidas. Se intranquilizaban por mí. Yo sabía que tenían motivos para preocuparse. Albergaba la esperanza de que nunca se diesen cuenta de lo lejos que estaban ahora las cosas de sus inquietudes ordinarias. Yo sabía que no se escamaban de nada y eso me molestaba, aunque por otra parte no quería que lo supiesen. Me indicaba que si ya no era tan transparente y podía ocultar tantas cosas sobre mi vida, entonces estaba a salvo de ellos y de él. Pero ¿a qué precio? ¿Y qué quería en realidad
¿Y quería en realidad estar a salvo de alguien? No tenía a nadie con quien hablar. ¿A quién se lo podía decir? ¿A Mafalda? Dejaría la casa. ¿A mi tía? Se lo diría a todo el mundo. ¿A Marcia, Chiara, a mis amistades? Me abandonarían al momento. A mis primos cuando viniesen jamás. Mi padre era el que tenía unas ideas más liberales. Pero con respecto a esto, ¿qué me queda? ¿Escribirle a uno de mis profesores? ¿Ir al médico? ¿Y si necesito un psiquiatra, se lo digo a Oliver? Se lo explicaré a Oliver. No hay otra persona a la que se lo pueda contar, Oliver. Así que me temo que va a tener que ser a ti. Una tarde, cuando sabía que la casa estaba completamente vacía, subí a su habitación. Abrí su armario y como era mi habitación cuando no había residentes, fingí estar buscando algo que se me había olvidado en uno de los cajones de abajo. Tenía la intención de rebuscar entre sus papeles, pero en cuanto abrí su armario lo encontré. Colgado de un gancho estaba el bañador rojo, que no había usado para ir a nadar ese día y que por eso estaba allí colgado y no secándose en el balcón. Lo cogí. Jamás en mi vida había fisgoneado entre las pertenencias personales de nadie. Me acerqué el bañador al rostro. Luego restregué la cara por su interior, como si estuviese intentando acurrucarme dentro y esconderme detrás de sus pliegues. Así que este es el aroma que tiene cuando no va embadurnado de crema solar. Así es como huele. Así es como huele, me repetía una y otra vez mientras buscaba dentro del bañador algo aún más íntimo que su olor, para luego comenzar a besar cada recoveco, casi deseando encontrarme un pelo, algo, para chuparlo y poner la prenda entera en mi boca. Si pudiese robarlo, guardármelo para siempre, no dejar que Mafalda lo lavase nunca, volver a él durante los meses de invierno en casa, y al olisquearlo hacer que él cobrase vida, desnudo a mi lado en aquel precioso instante. Llevado por un impulso me quité mi bañador y comencé a ponerme el suyo. Sabía lo que quería, y se me antojaba bajo un éxtasis embriagador de los que consiguen que la gente se arriesgue como nunca lo haría, ni siquiera con el organismo repleto de alcohol. Quería correrme en su traje de baño y dejarlo allí para que él lo descubriese. Entonces fue cuando me poseyó una idea aún más insana. Deshice su cama, me quité su bañador y lo abracé, desnudo entre las sábanas. Deja que me encuentre, sabré arreglármelas, de una forma u otra. Reconocí el tacto de la cama, mi cama, pero su aroma saludable y compasivo me rodeaba al igual que el perfume extraño que se había apoderado de todo mi cuerpo cuando un anciano que estaba por casualidad a mi lado en el templo, durante la celebración del Yom Kippur, situó su talit sobre mi cabeza hasta que me hice invisible y me uní como con una nación dispersa para siempre, pero que, de vez en cuando, se vuelve a congregar cada vez que un ser y otro se envuelven bajo un mismo paño. Coloqué su almohada sobre mi cabeza. La besé de manera descarriada y enrollando las piernas a su alrededor, le dije lo que no me atreví a decirle a nadie en el mundo. Entonces le solté todo lo que quise. Me llevó menos de un minuto. Había, había expulsado de mi cuerpo el secreto. ¿Y qué si me veía? ¿Y qué si me pillaba? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Mientras iba de su cuarto al mío me pregunté si volvería alguna vez a estar tan desenfrenado como para hacer lo mismo de nuevo. Aquella tarde me descubrí a mí mismo tomando buena cuenta de dónde se hallaba cada persona de la casa. Un nuevo y vergonzoso impulso se apoderó de mí antes de lo que me hubiese imaginado. No me habría costado nada volver a escabullirme al piso de arriba. Una tarde mientras leía en la biblioteca de mi padre me topé con la historia de un joven y apuesto caballero que estaba locamente enamorado de una princesa. Ella lo estaba de él también, pero no se había percatado del todo, y pese a la amistad que floreció entre ellos, o quizás precisamente por dicha amistad, él se encontró tan acomedido y estupefacto ante su pureza vedada que fue incapaz de manifestar su amor. Cierto día él le preguntó directamente: ¿es mejor hablar que morir? Yo ni siquiera tendría el coraje de hacer tal pregunta. Sin embargo, lo que le había revelado su almohada me mostró que, al menos por un instante, había dicho la verdad. La había expulsado y de hecho me había divertido.
haciéndolo. Y si hubiese dado la casualidad de que hubiera pasado por allí en el preciso instante en que estaba murmurándolo, no habría sido capaz de volver a mirarme en un espejo. No me habría importado ni preocupado. Deja que lo sepa, deja que lo vea, deja que me juzgue también si así lo desea, pero que la gente no lo sepa. Incluso cuando tú eres mi mundo ahora mismo, incluso si en tus ojos se oculta un universo horrible y despreciativo. Esa dura mirada tuya, Oliver. Preferiría morir antes que verla de nuevo una vez te lo hubiese confesado. Segunda parte, el muro de Monet. Sería todo por hoy. Hasta el siguiente video.